Tiempo ya para la conversación inteligente y divertida y entretenida, con un café y con muy buena compañía en las tardes, hoy con Gabriel Sanz, Carlota Corredera, Mireia del Pozo y Maribel, que sigue con nosotros. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos con nuestro primer tema, que me encanta. Muchísima expectación y una oleada mundial de apoyos ha provocado el monólogo con el que Jimmy Kimmel volvió anoche a la tele, una semana después de que la presión de Donald Trump pues cancelara su programa. La verdad es que le vimos muy emocionado, combativo también, ¿eh? Nuestro gobierno no debe controlar lo que decimos, es alguna de las cosas que comentó. Vamos a escucharlo. This show is not important. What is important is that we get to live in a country that allows us to have a show. Dijo que su show no era importante, que sí lo era vivir en un país que permita un show así. Recordó que tiene amigos y que tiene familiares del otro lado, o sea, republicanos a los que ama, aunque no están de acuerdo en política, y que el asesino de Kirk no representa a nadie, que es una persona enferma. Fue muy emocionante, no sé si lo habéis visto, la verdad es que el hombre muchísimo estuvo, vamos, al borde de las lágrimas. Este episodio demuestra que la libertad de prensa en Estados Unidos corre peligro, serio peligro. ¿No os parece así? ¿Por qué creéis que una semana después Kimmel ha podido recuperar su programa? Gabriel. Yo creo que por la presión de la opinión pública, porque Disney se ha echado de atrás, saben perfectamente que su público no es solo el público trumpista. Y por el bajón de suscripción. Por el bajón de suscripción y por todo, ¿no? A mí me hace mucha gracia esta situación, porque en España poca gente sabía quién era Jimmy Kimmel, ¿no? Y me recordaba la famosa sentencia de Chesterton, que con ese cinismo inglés maravilloso decía: el periodismo consiste en decir que Lord Jones ha muerto a gente que no sabe que Lord Jones había vivido. Totalmente. Y en esto tiene mucho que ver este mundo tremendo en el que estamos metidos, y con una vorágine descomunal en la que un personaje como Trump, que se permite decir en el funeral de Charlie Kirk eso de: a diferencia de Charlie Kirk, yo odio a mis enemigos. Sí, es muy es tremendo. Creo que se le ha visto demasiado el cartón. Está demasiado empoderado de sí mismo, y creo que esto de Jimmy Kimmel puede acabar siendo el cabo de hornos no de su mandato, pero sí de la opinión sobre su mandato. Igual la gente en Estados Unidos empieza a pensar, haya o no alternativa en el Partido Demócrata, que igual el país está yendo demasiado lejos. Ya lo deberían pensar, yo creo, hace tiempo. El cartón naranja se le ve a Trump desde hace mucho. Lo de naranja color cheto se le ve todo. Lo que ocurre es que, fíjate, es muy emocionante, ¿no? Escuchar ayer a Jimmy Kimmel, que se rompía incluso, ¿no?, al hablar de Kirk. Pero claro, este hombre que dice que quiere el Nobel de la Paz, desde luego el que no le vamos a dar es el Nobel de la Libertad de Expresión, ¿no? Porque está enfadadísimo porque hayan readmitido a Kimmel, ha dicho que va por todos los demás, a por Fallon y a por todos los presentadores de Late Night. Y efectivamente, a mí me gustaría saber qué hubiese sucedido si todos los actores, como Tom Hanks, Meryl Streep, Pedro Pascal y tantísima gente que ha apoyado a Kimmel, no se hubiese movilizado y la gente no hubiese dejado de suscribirse o no hubiese cancelado su suscripción, ¿no? Al final, esto es un tema de business, es un tema de ideología, de las dos cosas, no lo sé, ¿no? Pero creo que lo fundamental lo dijo él y lo acaba de decir Maribel, ¿no? Lo importante no es que yo haga este programa, lo importante es que en este país se pongan a hacer programas como este, ¿no? Yo creo que eso es una lección para todos. La readmisión de Kimmel tiene peaje si alguien actúa contra Fallon. Quiero decir, después de que Kimmel lo echaran, si no hubiera sido readmitido, digamos, la gente que le quiere bailar el agua a Trump en las grandes productoras podría tener bula para hacer lo que quisiera con Fallon y con los demás. Ahora ya no. Ahora tendrían que pagar un peaje, y más alto todavía que Disney. ¿Tú qué opinas, Mireia del Pozo? Pues, a ver, yo tengo muy claro que aquí lo que ha hecho la empresa es realmente lo que considero que se tenía que hacer, es lo que a ellos les interesa más en estos momentos, pero es que estamos delante de un atentado de la libertad de expresión y con esto ya entramos a un nuevo y peligroso nivel, porque las amenazas que hace todo lo que es la administración Trump es realmente muy, muy complicado. Entonces, ellos están imponiendo toda una serie de acciones reguladoras y además es que están amenazando, pero de una forma clara y directa, a reporteros, a opinadores. Entonces, los medios de comunicación, el modo realmente de seguir haciendo es parando
que como han hecho, porque es que si no, todo tiene que ser de su agrado, y estamos, por lo tanto, delante de una caza de brujas y de una censura que la ABC, pues afortunadamente, no se ha sumado a esta censura. Es que estamos hablando del país que en teoría defiende la independencia y la libertad, y con lo que hace pues este gobierno es todo lo contrario. Kimmel habló también de ensanchar los límites del humor. Yo estaba recordando ahora, no sé si os acordáis, hace unos años, que también se criticó mucho a cómicos, humoristas, también en prime time, aquí en nuestro país. El humor es más necesario que nunca, Gabriel. Lo que más odian los dictadores es la risa y el humor, porque no lo pueden controlar. Y, hombre, yo no voy a decir que el presidente de los Estados Unidos sea un dictador, porque ha sido elegido por un voto más, o 2 o 3 o 1 millón más que su oponente Kamala Harris. Pero sí es cierto que tiene tics absolutamente autoritarios, como ese de subirse al funeral de su patrocinado Charlie Kirk a decir que odia a sus enemigos. Es decir, si hay algo que no puede hacer un presidente de ningún país, y menos el de la primera potencia mundial, es desarrollar su mandato sobre la base de no ser el presidente más que de la mitad. O sea, tú eres presidente, desde el momento en que juras el cargo o lo prometes, eres presidente de todos los estadounidenses, como Pedro Sánchez lo es de todos los españoles. Tú no puedes hacer esa política que estás haciendo de tierra quemada, porque al final te acabará pasando factura. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que en este caso los americanos no pueden decir que no sabían que votaban, ¿no? Porque este señor ya ha sido presidente durante 4 años. Entonces, claro, a mí eso es lo que todavía me parte el corazón más, ¿no? Porque esto no es, claro, vamos a dar una oportunidad. Este señor tiene dinero, este señor es un gran gestor, vamos a dar una oportunidad. No, es que esta señora ha estado 4 años, acabó como acabó con el asalto al Capitolio. Entonces... Yo perdí una porra por apostar a que no salía. Bueno, pues para que veas, efectivamente. Pero bueno, al final lo han votado. Estados Unidos no es solo Nueva York y Florida, ni Florida ya no, San Francisco, por ejemplo, pero... Ojo, porque por lo que penalizaron a Kimmel, él no se rió de Kirk. Él lo que dijo fue describir una realidad, que es que los seguidores y amigos de Kirk estaban desesperados por demostrar que el asesino de Kirk no era uno de ellos. Los del Quiero decir, él no se rió en ningún caso ni del asesinado, ni de su ideología, porque en ese momento respetó el dolor, a pesar de que estuviese en las antípodas ideológicas de él, ¿no? Entonces, al final, ojito. Y otra cosa, compañeros, la ABC, que es la cadena de la que es dueña Disney, ha emitido de nuevo el programa. Pero no todas las cadenas adscritas a ABC han emitido el programa de Kimmel. Quiero decir que en Estados Unidos sigue habiendo miedo. La grande ha dicho que sí, pero hay muchas pequeñas emisoras, digamos, que están adscritas que no han querido porque no quieren enfrentarse a Trump. Pero ya no han querido y que no lo van a emitir. Ya lo han dicho. Que hay alguna de las pequeñas que han dicho que no lo van a emitir precisamente por el miedo que tienen. Entonces, Gabriel, tú nos decías que Trump ha salido de manera democrática. Pues sí, es cierto, y el sistema ha sido democrático. Pero también es verdad que él no gobierna de manera democrática. Él solo va y hace para los suyos. Y en este tema que nos preguntaba del humor, el humor es sumamente necesario, más ante situaciones de crisis, más se ha utilizado pues de una forma muy abanderándolo desde el COVID. Y aquí hay un tema de derechos muy importante, más allá de la libertad de expresión, que es lo máximo, pero del derecho de los y de las artistas. Pero si te fijas, Mireia, hay un dato el que estamos pasando por alto que creo que es fundamental. El Partido Demócrata desde las elecciones presidenciales está desaparecido y no debería estarlo. Probablemente están persiguiendo que Trump se cueza en su salsa y esperando las elecciones de medio término del año que viene. Bien, pero la respuesta es de la sociedad civil, en este caso de ABC, y de la ciudadanía, que no está dispuesta a dejar que 250 años de libertades los tire por la papelera este señor. Pero hay una anomalía en la medida en que la alternativa o la oposición no funciona. Y la reacción de Trump a todo esto pues ha sido la esperada. Ha escrito un tuit, que es su forma de comunicarse más habitual, que es una amenaza directa. Maribel, ¿qué decía el tuit? Pues ese tuit dice: ¿por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal? Que no es gracioso, que pone en peligro a la cadena al presentar basura de los demócratas. Creo que vamos a poner a examen a ABC, a la cadena, con esto. A ver qué tal. La última vez que fui tras ellos me dieron $16 millones. Son una panda de perdedores. El business siempre está detrás de Donald Trump. Pero Cantero, ¿tú estás seguro de que ayer no fue Jimmy Kimmel el que le escribió el guión a Trump de lo que dijo en la ONU? Pues no lo sé cómo ¿Estamos seguros de eso? Se le estropeó el autocue en principio, menos mal que los lee. O sea, es una cosa. Yo espero que Trump no haya escuchado el programa a las tardes hoy al comienzo, porque se va a poner porque estamos en la calle, se va a poner un poquito nervioso. Claro, estamos. Bueno, ¿qué os parece ese nuevo mensaje amenazante, amenazas de Donald Trump?
Bueno, es su manera de actuar, es que es lo que él está siguiendo a lo largo de todo su mandato, y en este caso, pues estas amenazas, es lo que os decía antes, es censura pura y dura y una caza de brujas. Él va a intentar seguir con el mensaje disruptivo durante lo que le queda de mandato, 3 años. Sabe perfectamente que, aunque ha coqueteado con la idea de volver a repetir, eso exige una reforma constitucional que en Estados Unidos en estas condiciones es prácticamente imposible. No sé si le sucederá a J.D. Vance, pero creo que va a depender mucho de quién pongan los demócratas, insisto un poco en lo que os decía antes, en las presidenciales de dentro de 2 o 3 años, pero creo que tendrían que empezar a trabajarse ya más en la oposición. Es decir, lo de Jimmy Kimmel es fundamental porque cuando a un matón no se le planta cara, al final tú eres rehén, y puedes ser rehén todo el tiempo que él quiera en la medida en que tú no sabes perfectamente qué hacer, ¿no? Bueno, y además es que pudo haber, Carlota, un efecto dominó, porque hablábamos de Kimmel, pero empezaron a temblar otros de su perfil en cadenas de la competencia. Y todos le han defendido, pero ojo, que Colbert ya se lo han cargado, o sea, Colbert ya sabe que nos renueva. Sí. Y Colbert también se ha permitido de todo, porque ya ha dicho, yo ya estoy fuera, pues ya me puedo permitir todo porque no me van a atacar más, ¿no? Pero bueno, es que es terrorífico al final, ¿no? Si nos lo planteamos todos, ¿os imagináis, por ejemplo, que de pronto Pedro Sánchez decidiese que porque hay algo que no le gusta de Buenafuente y de su programa del próximo jueves decida decir que no le puede contratar Televisión Española, que en este caso todavía es una cadena pública, quiero decir, con su consejo de RTV y tal, pero aquí estamos hablando de un señor que dice, no, yo quiero el entretenimiento a la carta, a mí estos me critican, fuera. Eso. Es alucinante. Entonces tendríamos muy claro todos aquí en España que estaríamos delante de una dictadura. Total. Bueno, pues es lo que está sucediendo en Estados Unidos y que, bueno, pues han parado. Pero es que es bestial. Si tenemos todos claros que aquí sería una dictadura desde la parte política hacia los medios de comunicación, que precisamente han de ser libres y poder informar de una manera pues que pueda llegar a todo el mundo, pues es lo que ahí sucede. Dictadura. Es bastante terrorífico todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y con el señor Trump. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, venimos a España, vamos a hablar de las pensiones, que es un temazo siempre, y de esa guerra abierta entre jóvenes y boomers, ¿no? Ya no funciona el ascensor social, Marta. Bueno, pues gran pregunta, ¿no? Hasta ahora había siempre ese compromiso intergeneracional, podemos decir, la promesa de que cada generación viviría mejor que las anteriores. Y esto, Maribel, se ha roto, ¿no? Sí, la generación actual está empezando, y solo es el principio, a pagar elevadas cotizaciones para las pensiones de los boomers y el gasto sanitario y los costes del cambio climático que ellos dicen que no han provocado, lógicamente porque son más jóvenes y han llegado después. A día de hoy es más fácil que la pobreza golpee a un joven milurista que a un mayor con la pensión garantizada, y esto no ha hecho más que empezar. Bueno, es justo esto de que los jóvenes tengan que pagar las pensiones de los boomers cuando no tienen asegurado, ellos no lo tienen asegurado que las cobrarán en un futuro. Yo espero que sí, que todo esto no sea más que un temor, ¿no? ¿Qué os parece, Carlota? A mí me parece que lo último que nos faltaba ya en este país, para polarizarnos ya todos del todo, ya lo siguiente es que los de primaria se enfrenten a los de infantil. O sea, de verdad, yo creo que ya va bien la cosa. O sea, vamos a ver, yo soy incapaz, siendo de la generación X. Eso es muy bueno. Que soy de la generación X. Tú de la XX. Que lo siento porque no puedo ser boomer porque soy muchísimo más joven que los boomers, pero yo creo que hay que reivindicar y de verdad respetar. En mi caso, por ejemplo, mis padres, que sí son boomers, mi madre tiene 75 años y empezó a trabajar a los 12 años. ¿Vosotros creéis que yo le puedo echar en cara a mi madre? No. Si yo voy a tener pensión o voy a dejar de tener pensión. O sea, de verdad, yo creo que efectivamente, yo como soy joven además, estoy absolutamente con las reivindicaciones de los jóvenes. Los jóvenes tienen que reivindicarse, tienen que cabrear, tienen que luchar por tener una vida mejor que la que hemos tenido nosotros. Porque yo recuerdo el otro día hablando con compañeros y tal que dicen, no, es que los chavales de ahora no se implican como nos implicamos nosotros. Pues me parece muy bien, porque yo me he comido horas y horas en redacciones y ahora hay redactores o guionistas que defienden que no solamente es el salario económico, que también quieren el salario emocional, que también quieren tener tiempo libre, que quieren disfrutar de su vida. Claro. Y eso me parece que es una lección que nos están dando y yo creo que hay que aprender también de eso. Pero ya enfrentarnos, basta ya, por favor. Sí, basta. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Bueno, es absolutamente injusto y además innecesario. Es decir, yo creo que están desenfocando el origen del problema. El origen del problema no son los boomers, no somos los boomers. Yo que soy boomer. Yo soy un boomer, ¿no? Creo. No somos los boomers. Vamos a ver, un boomer o cualquier pensionista, boomer o no, es un señor que ha cotizado. Este es un sistema de capitalización y de solidaridad intergeneracional.
Antes escuchaba yo a los niños que ha estado ahí con Maribel hablando con ellos, y claro, los niños que han hablado con Maribel pueden pensar exactamente lo mismo de un tío de 35 años ahora. Claro. Y tendrán que preguntar, oiga, para pagarle a este señor el bono cultural de 400 euros voy a tener yo que currar más, aunque tengan 5 años lo podrán pensar dentro de 20. Quiero decir, la solidaridad intergeneracional es la base de la civilización y sobre todo de la cohesión social de un país como España, inscrito en Europa. El problema que tiene las actuales generaciones no tiene nada que ver ni con las pensiones que vamos a cobrar los boomers, porque habrá pensiones mejores y peores. Que habéis cotizado, que parece que os los han regalado. Es que eso te iba a decir. Es una tómbola. Toda la vida es pagando, un sistema, toda la vida. Insisto en que es un sistema de solidaridad intergeneracional, y el problema que tiene la gente que trabaja ahora entre 20 y 35 años es que están asistiendo a un mercado de trabajo que está absolutamente roto y el ascensor social averiado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque este es un país que prácticamente se ha empobrecido en los últimos 30 años. No es una cuestión de 8, 10, o se puede decir el gobierno, no, esto va de 30 años para acá. La OCDE sacó un informe hace, creo que fueron 1 o 2 semanas, en las que daba un dato demoledor, que es que el salario real en España solo ha crecido un 2,67% si descontamos la inflación, frente al 24% de Francia, 28% de Alemania y el 200 y pico los países bálticos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema se ha empobrecido porque hemos cambiado básicamente industria por servicios, industria por turismo. Sí. Nos hemos hecho un país doblemente camarero, con todo el respeto para la profesión de camarero, que yo lo he sido. Pero creo que este país, cuarta economía del euro, debe aspirar a tener una economía mucho más imaginativa, aprovechar el filón que tiene con el tema de las energías renovables, la industria, la inteligencia artificial, la medicina, que es maravillosa y que puede tener una industria médica maravillosa, y ahí hacer salarios más altos, con cotizaciones más altas, que eliminen las incertidumbres de la gente que ahora tiene 35 años y que en algún momento dado se verá en nuestra situación, David, para cobrar una pensión. Todos llegan aquí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Mireia? Pues está claro que en realidad aquí de lo que estamos es delante de una brecha creciente. Más que hablar de una guerra, vamos a hablar de que hay una brecha creciente, tanto económica como a nivel de las expectativas que tienen sobre las pensiones. Y es totalmente cierto que no van a tener ni mucho menos el sistema que tenemos a día de hoy, porque es insostenible por sí mismo. Porque es que el problema en realidad reside por una parte en el factor demográfico. Hay muchísimos menos nacimientos, la población mayor es muchísimo más elevada que la población que está en activo. Esto es un tema ya de lo que son los datos de trabajo. Y entonces el otro problema, más allá del factor demográfico, reside precisamente en esta sostenibilidad del sistema público. Entonces comprendo totalmente que los jóvenes se quejen, por una parte porque ellos sienten esta precariedad laboral, este mal acceso que tienen a la vivienda, el paro elevado que tienen, porque esto también son datos del trabajo, y que su poder adquisitivo no aumenta, sino todo lo contrario. Y esta frase que nos están diciendo tanto, ¿verdad?, de que el mundo está al revés. Tiene que haber esta solidaridad intergeneracional, pero a ver, antes estábamos hablando, y afortunadamente los datos han cambiado, que en 2004 pues la pobreza se cebaba en las personas mayores con más de 65 años. Esto lo hemos reducido y ha pasado a un 15%, y ahora en quien se ceba es en los jóvenes y en las familias donde hay hijos y hijas. Ahí viene también la brecha en rentas. O sea, creo que es fundamental que, más allá de la palabra guerra, porque como comprenderéis esta palabra no nos gusta a nadie y a mí menos, pero que aquí no hay una guerra real, que no es que se enfrenten en sí a los boomers, sino que aquí sí que hay un tema económico muy muy fuerte, que nuestro sistema de pensiones nació en unos momentos que era correcto, cuando se hizo era totalmente correcto, porque era como era la población, pero de la manera que tenemos hoy en día la población, pues oye, somos una población mayor, no nos engañemos, y el bajo nacimiento, este sistema que antes era tan garantista y que nos llevaba a una buena vida, complicado, sí. Ahí viene. Entonces se tiene que cambiar este sistema de pensiones. Vamos a ver, Mireia, qué opinan algunos ciudadanos en la calle sobre este supuesto enfrentamiento tan random entre jóvenes, mayores. Toni Cano, tú estás en Legazpi ahora mismo en Madrid. ¿Estás hablando de esto con la gente por ahí?
Pues estoy hablando con la gente de esto, una señora mayor me acaba de decir, su respuesta ha sido que hubieran nacido antes, que el problema va a ser ese. Pero tengo aquí una persona joven. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes, Marta. Marta, ¿qué edad tienes? 29. ¿Estás trabajando, Marta? Sí, actualmente estoy trabajando. ¿Y cómo ves la situación? ¿Facilidad al acceso a la vivienda? Bueno, facilidad poca. Hoy en día creo que las cosas cada vez están más complicadas. Nos pone más, como diría yo, más interrupción a la hora de poder encontrar un acceso asequible a la vivienda y a la hora del trabajo pues también un poco. Y entonces en un futuro tú te ves cobrando una pensión, llegar a esos 67, 68, la edad que toque en ese momento. ¿Qué edad crees que será la que te tocará a ti? Pues a ver, vivimos más. Y a la hora de que vivamos más, se supone que, bueno, yo sigo confiando de que que tengamos una pensión, pero también la sociedad tiene que estar confiada y capacitada para ir ahorrando un poco por si no llega. ¿Tienes plan de pensiones con 29 años? Hay ahorros. Hay ahorros, eso es. Justitos, porque hoy en día es muy difícil. ¿Y tú sientes en tu espalda la mochila con el peso de las pensiones de los boomers? A ver, se siente un poco, pero bueno, si es que es lo que te digo, al final la sociedad tenemos que estar concienciada para lo que nos viene. Y hay que hacer un pequeño fondo. Oye, pues en Alemania han empezado a hacer fondos de pensiones para todo el mundo, donde el Estado les aporta 10 euros mensuales durante unos años para llegar a los 18, a la mayoría de edad, con unos 1.000 y pico de euros. ¿Tú cómo verías eso? La verdad que lo veo fenomenal. Ya podrían haber empezado. Oye, pues hay gente que lo empezó. Mi madre, el regalo para los 18 años fue un plan de pensiones. Me dice, yo no sé qué regalarte, te regalo un plan de pensiones y cada año te voy poniendo algo. A nosotros, Tony, nos regalaban una cartilla del banco, nos regalaban. Yo te diré una cosa, yo no he empezado a pensar en la pensión hasta hace 2 días. O sea, es que ahora los jóvenes piensan en las pensiones. A mí me parece Eres muy un chaval, fuerte. David, pero tienes una edad. Sí, soy un chaval, pero no veas, yo estoy con la pensión ahí ya en el horizonte. Bueno, para confirmar el tema boomer, porque me decía David que no sabía si lo era. Compañeros, desde el año 1946 al 64, los nacidos en esa franja son boomers. Ah, bien. ¿Vale? Mira, comentaba... Que aquí no se ponga nadie boomer que no lo vea. Comentaba Mireia el tema de la vivienda en propiedad, que antes era una cosa más... Y que puede ser la clave. ¿Qué divide a una generación rica y a otra pobre que no llega ni para alquilar? Antes los padres, muchos dejaban una vivienda a sus hijos, la gente se podía comprar una vivienda, ahora mismo es impensable, ¿no? No, yo lo quería decir a Carlota que normalmente en España se entiende boomer nacidos... Esta es la definición al baby boom del 55 al 69. Vale. Es cuando empieza ya la crisis del petróleo y tal. Para contribuir, yo tengo otra que es entre 1960 y 1975. Puede ser, sí, bueno, ese es el baby boom, se habla del ¿no? 70. Ese es el baby boom, cuando nacieron más niños, que nacían cada año 700.000 al año. Ahí estaba yo, peleando por salir. Y ahora menos de la mitad, ahora son 300.000 cada año, esa es la diferencia. Pero mira, ya lo ha dicho, ojito con los hijos, claro, es que cómo vamos a tener hijos si no se puede conciliar en este país. Claro, pero es que estamos hablando ahí ya de pobreza, ¿eh? Claro. O sea, tenemos que estar muy atentos, porque ya no es solo jóvenes, sino las familias, y ya sabéis que hoy en día afortunadamente hay mucha tipología de familia, o sea, familias con más de un hija o hijo. Pero hay una cosa, Mireia, vamos a ver, el debate sobre las pensiones, se van a acabar las pensiones, esto yo ya lo he vivido. O sea, es un déjà vu, es decir, en el año 95, con la crisis anterior del último gobierno de González, ya empezó a hablarse de que hay que ponerse, además había campañas, profesor, de entidades bancarias, un sistema un plan de pensiones. Muchísima gente hizo un plan de pensiones. Bueno, capitalizar. 30 años después sigue habiendo pensiones, se siguen pagando. Luego entraremos, o podemos entrar, que ese probablemente da para 3 programas más, cuál es el sistema que tiene que hacerse, si con impuestos, si seguir con cotizaciones, etcétera. Pero el sistema aguanta, porque es un sistema que se ha demostrado en Occidente y en el mundo entero el único posible para garantizar eso que llamamos la cohesión social. Porque un tipo joven, más pobre o menos pobre, Mireia, tiene 2 manos y 2 piernas para andar. Un señor con 80 años, boomer o no boomer, no tiene más que la pensión que le queda.
Claro, absolutamente. Y ha de tenerla, y eso está clarísimo, ha de tenerla. El tema es si dentro de 15 o 20 o 25 años nosotros la vamos a poder tener, eso ya se verá. Pero es que precisamente el tema del acceso a la vivienda y del patrimonio, esto es lo que ha hecho dar un giro inesperado. En el 95, cuando nos decías, teníamos unos datos, pero es que los datos han cambiado completamente. O sea, mira, por ejemplo, a nivel de patrimonio, mira, en 2002, que tampoco hace tantos años, las personas más ricas eran las que tenían en esos momentos 35 a 44 años. Pues resulta ser que estas personas son hoy en día los que tienen a partir de 64, resulta ser que son ellos mismos. Claro, pero es que y es por el tema del patrimonio. Pero no, es por el patrimonio, pero el patrimonio es un acumulado. La clave es que lo que está gripado es el sistema económico. Hoy hay 800.000 pluriempleados en España. El pluriempleado es una cosa que yo creo que hemos conocido aquí el amigo David y yo de nuestros padres, que era una cosa que significaba precariedad y, digamos, los coletazos del franquismo y la pobreza. Eso en los años 80 y sobre todo 90 desapareció. Y ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto? Pues porque el sistema está gripado y no da con un sueldo para vivir. Esta es la película. Carlota. Pues mira, yo solamente hago 2 apuntes. Uno que tiene que ver con el tema de la vivienda, y es que al final en este país todos venimos de la educación, de la cultura, de que había que comprar piso. Sí, vamos, señora. mis padres es lo primero que hicieron cuando se casaron en el 72 fue comprarse un piso, por supuesto pagarlo a plazos, pero comprarse un piso, ¿no? ¿Quién puede comprarse un piso ahora cuando se acaba de casar, a la edad que se casaron mis padres? Absolutamente nadie. Y al final, el parque de vivienda, como no crece, al final las personas que siguen viviendo, y por suerte, porque cada vez vivimos más, no sueltan tampoco esas casas. Entonces, al final, es que no hay manera de avanzar. Aunque ahora, Carlota, curiosamente, los alquileres son tan prohibitivos que la gente joven está empezando a pensar en comprar, y parece que los bancos están empezando a abrir la mano. Claro. Bueno, allá. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Os parece que hablemos de otro tema? Vamos a hablar de... Tenemos un tema muy bonito para terminar la mesa que os va a encantar, no tenéis ni idea. Un tema que le encanta a Marta, ya verás. Tiempo para hablar de fiestas. Esta mañana en el Teatro Real de Madrid se han entregado los diplomas que distinguen a 10 nuevas fiestas de interés turístico nacional e internacional. Una de ellas distingue los entroidos. ¿Te suena? ¡Oh, ¿Te qué suena? maravilla! Ajá. Es una forma ancestral de celebrar los carnavales en las cumbres, en los valles del macizo central de Ourense, Maribel. Sí, es la Terra do Fulión, que forma parte de la España vaciada, que sufrió intensamente, por cierto, los incendios este verano, y que cada Semana Santa celebra danzas, máscaras llenas de color y con instrumentos insólitos su entroido, su carnaval. Vamos a saludar a Amable Fernández. Veciños ya chegados. Aquí volvemos ca fuliada ao pueblo de Cernaz. Amable Fernández, alcalde de Manzaneda, en Ourense. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas felicidades, alcalde. Ha recogido esta mañana ese premio en el Teatro Real, un escenario fantástico. Le pillamos seguramente de viaje de vuelta. ¿Qué significa para su pueblo ese premio después del verano, de los incendios tan dramáticos? Bueno, pues es un motivo de orgullo, básicamente. Es un orgullo del sano, porque es darle aprecio a lo que nosotros, los que ya lo practicamos, le llevamos dando generación tras generación, ¿no? Pero al final a todo el mundo nos gusta que también desde fuera, pues que se premie la pureza, la tradición. Al final somos, en mi caso, un ayuntamiento de un poquito menos ya de 800 personas, y es la fiesta por antonomasia allí en el ayuntamiento. Es decir, de las personas mayores con 80 y pico años que siguen yendo en estos fuliones tocando con su azada o con su bombo, a los niños de 3-4 años que o tocan o ya se visten de máscara para ir bailando. Entonces, digamos que cuando que va a continuar la despoblación, la última fiesta que se va a celebrar aquí son los carnavales. Ha sido alcalde, que es lo más arraigado que tenemos. Vamos a contarlo, ha sido un premio muy bonito, muy emotivo, colectivo, ¿verdad? Con otros municipios y después de un verano muy difícil. Sí, la verdad es que, por lo que me dijeron allí, es la primera vez que 3 ayuntamientos nos juntamos para solicitar el diploma de interés turístico nacional. Somos 3 ayuntamientos en el oriente orensano, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Manzaneda, que llevamos pues 6-7 años haciendo esto conjuntamente. Tenemos el día grande en Vilariño, que es el sábado del entroido, el domingo en Viana, el martes de carnaval en Manzaneda. Entonces, pues llevamos años promocionándolo conjuntamente, que no es tampoco lo lógico, porque lo normal, por desgracia, es
a ver si lo hago yo mejor que el vecino y tal, la competencia insana No en suena. este caso. Amable, le va a preguntar Carlota Corredera. Boa tarde, alcalde, Sí. enhorabuena, parabéns. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, yo conozco los entroidos perfectamente y además es un orgullo, ¿no? Cómo se cuida y cómo se mima esa tradición tan ancestral. Pero para quienes no hayan podido estar todavía, que yo espero, que no quiero echarme enemigos de Canarias, pero siempre se habla de los carnavales de Canarias, yo creo que también hay que hablar un poco de los de a Nosa Terra, de Ourense. Que si yo ahora mismo me hago el plan para ir en carnavales, para ir a pasar los antroidos a Ourense, ¿qué es lo que me voy a encontrar, alcalde? Eso. Pues te van a encontrar algo diferente, sí. Yo ahora les puedo explicar un poquito en qué consisten, pero la verdad es que hay que vivirlos. Allí, estos días que les comento son los días grandes, donde hay más desfile de fuliones y tal, pero lo que realmente es bonito de ver, y yo les convido a que vengan, es cualquier día del carnaval. Nosotros lo hacemos durante 30 días, 30 y algo. Y entonces aquí aún tenemos la peculiaridad en los 3 ayuntamientos, que en el mismo ayuntamiento un pueblo va a tocar el fulión a otra aldea. Entonces tú llegas a esa aldea, a lo mejor vamos 30 o 40 personas, porque ahora estamos como estamos. En esa aldea te reciben otros 30 o 40, pides un permiso en verso para empezar a tocar, ellos te lo dan normalmente también en verso para empezar a tocar, y das una ronda por el pueblo. Y entonces vas andando por las calles, cuando hay una casa habitada, pues allí tocas un ratito, paras un momento y te van a sacar pues una galletita, un chupito de hierbas, un vasito de vino, paras lo que tengas que parar, continúas, vas hasta la siguiente casa y así lo recorres como sea el pueblo de grande. Hay pueblos que nos lleva hora y media, hay pueblos que aunque están con poca gente pero que tienen mucha superficie, igual echamos 4 horas con esa ronda. Qué bueno, amable. Y entonces, ahí es donde se vive porque, dígame. Alcalde, yo estaba leyendo que en Manzaneda este verano recogieron ustedes a unos niños que estaban en un campamento que se vieron afectados por el incendio de Chandrecha. ¿Qué futuro económico tiene Manzaneda? Porque ustedes tienen estación de esquí, o tenían, yo no sé exactamente. Quiero decir que cuando hablamos de España vaciada, a veces hablamos con una alegría un poco que dice, oye, Manzaneda no me parece a mí que con una estación de esquí sea muy vaciada. Y 800 habitantes. Por eso te digo, y tiene su actividad, efectivamente. ¿Qué futuro tiene? El futuro es muy complicado. Por ejemplo, Manzaneda, pues eso, tenemos la única estación de montaña aquí de Galicia. ¿Qué pasa? Que nosotros, el ayuntamiento, el 96% somos Renatura. Ahí te meten en Renatura y ala, ya te arreglas tú y tenemos el cupo cubierto. Entonces en Renatura tienes casi las restricciones de un parque natural, pero es Renatura, o sea, estás casi atado de pies y manos. Ahora en estos incendios, que normalmente ardían lo que es el monte y tal, ardió hasta pegados a todos los pueblos que tenemos en la montaña. Nosotros tenemos 112 kilómetros cuadrados de terreno, el 70% ardió. O sea, todo lo que es la sierra, donde estaba la estación de montaña, pues se salvaron los edificios y poco más. Nosotros aún tenemos en nuestros montes a 2 pastores transhumantes que suben al lado de la estación, en los curros antiguos, donde echan 3-4 meses con las cabras y las ovejas, allí ellos con su casita y su cierre. Eso ardió todo, ¿sabe? Es muy difícil y los incendios nos han asolado este año. Entonces, ¿sabes? La gente al final se va desanimando. Después, voy a decir hoy aquí, ya que estamos y me dais la ocasión. Claro que sí, amable. Nosotros, el que conozco un poco Galicia, pues tenemos una serie de comarcas que son la zona de Valdeorras, que lindas con Ponferrada de León, subes por la zona de La Vega y por ahí que lindas con Zamora, incluso la zona de Monterrey hacia Portugal. Toda esa zona que es como 4 veces la capital, o más extensión que la provincia de Vizcaya. Nosotros tenemos ahí un ave en la Gudiña, Puerta de Galicia, que yo lo cogí a las 9 de la mañana, y hoy al acto de Madrid hubiera llegado. Desde julio, que el señor ministro, que es de mi partido, nos quita esas salidas, yo he tenido que venir en un taxi con mis compañeros para recibir el galardón. Porque el primer tren que nos sale es a las 12. Y están volviendo ahora, y eso es como se apoya al rural, ¿sabe? Ay, los trenes. Me estoy poniendo de mala leche y me tienen que perdonar, pero es que es indignante. Tiene usted toda la razón, don Amable Fernández. Lo tenemos que dejar aquí. Esas cosas, como usted comprenderá, perdón que le interrumpo, no ayudan a que el rural se fije, ¿sabe? No, desde luego porque que no. Yo hoy podía venir tranquilamente en el AVE, que son 2 horas, estar en el acto, ahora coger el AVE, y estoy aquí, tomando un bocadillo en un área de servicio cerca de Benavente, y nos vamos con el taxista para allí para llegar a la noche. Un buen palizón de coche. En cualquier caso, Amable Fernández, enhorabuena por ese premio. A usted y a los que lo comparten con ustedes, el alcalde de Manzaneda, en Ourense.
enhorabuena y que las cosas vayan bien siempre. Muchas gracias. Y ojalá hubiéramos podido hablar solo del carnaval, pero ya ve, entre los fuegos y estas cosas... No pasa nada. Una de cal y 4 de arena. No pasa nada, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias por llamarme. Gracias. Viva Android. Porque tenemos muy pocas oportunidades y se agradecen, de verdad. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno... Es que además vamos a que... Bueno, a ti te hemos tocado la fibra sensible. Tú sabes que yo soy muy gallego, que yo voy allí todos los años y algo de gallego tengo. Pero ya. Tú no ves que se te nota. Es que se te nota la falta que... Es que eso se nota. A ver, es que fíjate, aparte buscando un poco de alegría en todo lo que nos ha contado este hombre, que además, fíjate, ha dicho que Óscar Puente es de su partido y aún así le ha dejado sin... Bueno, y de los carnavales van a hacer un documental, también un corto muy bonito, apoyando a lo rural. Es que hay que ir este carnaval hay que ir ahí a esa zona. Pero fíjate, Cabeza de Manzaneda es lo más cerca que podemos llegar a estar de la nieve los niños de Galicia. Yo me incluyo como niña. Y es verdad que es la única montaña que tenemos y el único sitio donde hay nieve, ¿no? Entonces todos los niños soñamos desde pequeñitos en el colegio que nos digan que nos llevan de excursión a Cabeza de Manzaneda, ¿no? Que es nuestra montaña más grande del macizo calaico. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta tertulia, esta charla tan agradable. Me gustaría tener mucho más tiempo, siempre me pasa, Gabriel. Y más café. Bueno, café hoy no me hables porque lo del café hoy ha sido la pena. Carlota, vamos a hacer un crowdfunding para una cafetera. De verdad que sí. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Maribel, por acompañarnos. Y seguimos en las tardes de Radio Nacional de España.